el título de su plática es ¿cuándo una gráfica quiere ser? Muchas gracias. Para aquí, para nosotros. Es un honor. Estoy emocionado. El título, pues, es bastante preciso realmente lo que voy a contar es el tema principal es cierto modo de introducir multiplicaciones sobre gráficas. La estructura algebraica que se obtiene en muchos casos, en los casos más interesantes, es algo conocido. Entonces, el tema realmente es una interpretación nueva de un objeto conocido. Ahora, las interpretaciones son algo muy importante, ¿no? O sea, el objeto conocido es algo bastante exótico y espero que lo que va a contar como que va a aclarar un poco su naturaleza. Pues eso de las interpretaciones en general es realmente algo importantísimo en lo que hacemos, ¿no? Cuando hacemos álgebra no asociativa, si olvidamos de álgebra asociativa nos caemos en un ridículo inmediatamente. Del mismo modo, cuando hacemos álgebra siempre es bueno saber cuál es el sentido geométrico de las cosas y cuando hacemos geometría, pues siempre debe estar ahí la pregunta de cuál es el sentido físico de las cosas. Los físicos, claro, tienen que recordar de la realidad y ellos lo tienen más difícil porque la gente que ha visto la realidad en una vez es muy raro. Pero bueno, o sea, la cosa... de lo que voy a hablar es más como álgebra no asociativa, no es tan difícil en algún sentido. Y la estructura algebraica en cuestión se llama, no sé cómo se llama en español, el nombre en inglés es tan horrible que mejor ni traducirlo. Fue inventada esta estructura, se llama RAX. Bueno, esto es RAX es un plural, singular es RAC. Así lo llamó John Conway, el famoso Conway, por el número de Conway y otros interesantes. Lo que significa la palabra es, quién sabe, ¿no? Con Conway es difícil decir, pero lo que dice es que viene de la expresión rack and ruin, que son como básicamente lo que queda de un grupo si lo rompemos en pedazos, en algún sentido. Lo que queda de un grupo si olvidamos la multiplicación. Pero ¿qué es lo que recordamos? Otra razón para el nombre rack es que Conway realmente no era solo definiendo esto, eran Conway y Wraith. Entonces, como Conway dio el nombre, pues como que recordó a su compañero. Entonces, claro, luego vino gente inculta y pues no entendieron que era rack, y entonces, ninguno de ellos está aquí, ¿no? Entonces, el video, se me olvida. Entonces, el nombre ahora es rack, porque es como más sencillo y también a veces se escribe rack and ruin sin W, pero pues ahora tiene sentido de estantería y francamente es la cosa más aburrida. Y ni siquiera es estantería para libros, es estantería para cloro, ¿no? Para trapos, ¿no? O sea, esto es la razón por qué se volvieron menos populares los racks. Realmente si inventan un objeto, hay que esforzarse en darle un buen nombre, porque si no, esto no se va a vender. Entonces, lo que trataban de hacer Conway y Wraith era formalizar, era axiomatizar la operación de conjugación en un grupo. O sea, olvidemos de la multiplicación. ¿Cómo funciona la conjugación? Y básicamente, pues la conjugación
satisface un par de propiedades que podemos escribir. Por ejemplo, bueno, la conjugación en un grupo, bueno, vamos a escribir x a la a. Vamos a usar la notación exponencial para a inversa x a. Esta es la conjugación de x por a. Entonces hay un par de propiedades que podemos enunciar fácilmente. Y una es que la ecuación x a la a es igual a b siempre tiene una sola solución. Tiene una solución. ¿Verdad? Pues simplemente jugamos b con a inversa. Y la otra propiedad es qué es lo que hay en lugar de la asociatividad. Si conjugamos a con b y luego la conjugamos con c, o sea, lo que obtenemos no es de ninguna manera a en b a la c. Esto no. O sea, esta operación de conjugación no es asociativa. Lo que tenemos es algo así, espero. Entonces, bueno, a ver, vamos a escribirlo. ¿Qué es esto? Esto es C inversa AC. Esta es C inversa de C. Y aquí tenemos C inversa, B inversa. C. Entonces, las Cs en el medio se cancelan y lo que tenemos es C inversa, B inversa, A, B, C, lo que es exactamente este lado de la ecuación, de la igualdad. Entonces, esto se llama la operación de la autodistributividad. Sí. Entonces, estas son las cosas que podemos escribir usando nada más la conjugación. Y pues yo no sé si se puede escribir algo más. Al menos Conway y Rice decidieron que esto es suficiente. Y entonces su definición de un RAC era un conjunto. Entonces bueno, voy a usar la notación moderna degenerada, ¿no? De RAC es un conjunto X con una operación que manda a B a la B, tal que estas dos propiedades se cumplen. O sea, X a la A igual a B tiene una solución. Y la propiedad interesante es esta, que A a la B a la C es igual a A a la C, B a la C. En la literatura hay muchos modos de escribir esta operación. La gente pone unos triangulitos de este lado, de aquel lado. O sea, yo me hago bolas con estos triangulitos. Son del diablo. Pero bueno. Ejemplos. O sea, una vez que definimos algo abstracto, queremos ejemplos. Y claro, bueno, yo no sé por qué estoy borrando esto, dado que tengo tanto espacio. Entonces, ejemplos. Entonces, el primerísimo ejemplo de algo que parece conjugación en un grupo es la conjugación en un grupo, ¿verdad? Pero esto tiene un poquito más de sentido. O sea, es igual como cuando estamos hablando de un álgebra de Lie, ¿para qué hablar de álgebras de Lie? Un álgebra de Lie siempre es un subespacio de alguna álgebra asociativa. Pero pues el chiste es que es un subespacio, o sea, de cómo ponemos este subespacio dentro de la álgebra asociativa
Esto es el truco. Entonces aquí también, dentro de un grupo puede haber subconjuntos que están cerrados bajo la operación de la conjugación. Y pues bueno, o sea, esto no es muy difícil, son uniones de clases de conjugación. O sea, el ejemplo número 1, digamos una clase de conjugación en un grupo. O, de hecho, una unión de unas clases. O sea, una unión. Bueno, este es un ejemplo un poco aburrido, pero y pues bueno, uno puede preguntar inmediatamente si es cierto que todos los ejemplos son así. Y la respuesta es que no todos los ejemplos son así. Y pues si toman un ejemplo aleatorio, lo más probable es que no va a ser así. Otro ejemplo que me gusta viene de álgebras de Lie. Entonces, si G es álgebra de Lie, o sea, se supone que tengo que dibujar una G gótica, pero no tengo idea cómo hacerlo. Entonces podemos definir el producto ahí, bueno, el producto, la conjugación entre comillas, la operación como, digamos, X a la Y, que sería la acción adjunta por la exponencial de Y en X. Ahora, resulta que esto es un RAC. Voy a regresar a este ejemplo en un contexto un poquito diferente, pues que se va a ver mejor esto. Y el tercer ejemplo, que realmente... No, bueno, hay más ejemplos. O sea, si les gustan álgebras de Lie, les digo pues que un sistema de raíces, por ejemplo, es un RAC. Solo que trabajando con álgebras de Lie, pues no hablamos mucho de los RACs, porque pues las propiedades útiles de la función exponencial o de los sistemas de raíces siempre se pueden enunciar sin introducir cosas chistosas. Sin embargo, la gente que trabaja en la teoría de álgebras de Hopf, en la clasificación, llegaron a la definición de lo que son los RACs y pues digamos una de las contribuciones importantes en el estudio de los RACs eran trabajos de Andruszkiewicz, Grania y Ettinghoff sobre álgebras de Hopf. Pero bueno, esto nada más es un comentario. Entonces, el tercer ejemplo, el ejemplo que tal vez fue un ejemplo motivador para el estudio de los RACs, era el RAC fundamental de un nudo. Bueno, para definir esto, primero les recuerdo cómo es el grupo fundamental de un nudo. No, el grupo de un nudo, que realmente es el grupo fundamental del complemento de este nudo en R3 o en S3, es uno de los invariantes más importantes, porque es un invariante muy fuerte. Bueno, dibujemos un nudo. Siempre, o sea, el único nudo que sé dibujar es el trébol, y a duras penas, ¿no? Por eso los nudistas no creen que soy uno de ellos. Entonces, tomemos un nudo y escogemos un punto afuera del nudo y vamos a considerar todos los caminos en R3 que
andan en el exterior de un nudo, que andan en R3 sin intersectar al nudo. Algo así. Los caminos, estos caminos, pues podemos considerarlos, salvo homotopías, salvo deformaciones que no tocan el nudo, y también los podemos concatenar, o sea, recorrer un camino y luego otro camino, esto es una multiplicación en el espacio de caminos. Como los consideramos salvo homotopía, el camino inverso, o sea, el mismo camino recorrido en el otro sentido, nos da un inverso en el conjunto de las clases de homotopía. Obtenemos un grupo. Es básicamente el grupo fundamental del complemento del nudo, ¿no? Pues si saben la definición del grupo fundamental, pues, y probablemente lo saben, es esto, pero hay una razón por qué lo quise repetir, ¿no? Este es el grupo fundamental del nudo. Ahora, este invariante, o sea, invariante digo, si tenemos dos nudos que son equivalentes, o sea, uno se puede transformar al otro mediante una, digamos, homotopía suave sin autointersecciones, entonces los grupos de los nudos van a ser isomorfos. Y es un invariante muy, muy fuerte en el sentido de que si tenemos dos nudos primos y sus grupos son isomorfos, entonces los nudos son equivalentes. Ahora, bueno, nudos primos, ¿qué significa? Los nudos, en los nudos hay una operación que se llama la suma conexa, o sea, tenemos un nudo, bueno, visto desde lejos, ¿no? Realmente no hay intersecciones, otro nudo, y para tomar la suma conexa de estos dos nudos, lo que hacemos es borrar un pedacito aquí, un pedacito acá, y juntarlos con unos dos hilitos así. Entonces, resulta que cualquier nudo se puede descomponer en una suma conexa de ciertos nudos primos, que ya no se pueden descomponer de un modo no trivial, y esta descomposición es única. Es como si fuera un número natural que se descompone en un producto de primos. Entonces, realmente a los nudistas les gusta, bueno, nos gusta, no sé cómo decirlo, trabajar con los nudos primos, y lo importante es que el grupo fundamental del complemento del nudo distingue nudos primos. Es un hecho muy importante, esto quiere decir que el grupo fundamental es un invariante muy fuerte, y la única desventaja de este hecho es que es un teorema muy difícil, es un teorema muy complicado. O sea, realmente era un avance gigante en la teoría de nudos cuando esto se demostró. Sin embargo, hay un invariante igual de potente, o incluso ligeramente más potente tal vez, porque distingue todos los nudos, y es relativamente fácil de demostrar que distingue los nudos, relativamente. O sea, yo no les digo cómo, pues todas las preguntas que las hagan a Mario, pero entonces, ¿cómo definimos el rack fundamental? El rack fundamental se define para una variación de los nudos, o sea, realmente tenemos que hacer un pequeño cambio, y un nudo realmente es una cuerdita, ¿verdad? Es una cuerdita que está ahí en el espacio. En lugar de una cuerdita, consideremos un listoncito, ¿no? Esto es lo que se llama los nudos con un marco. O sea, podemos dibujar un listoncito. Otra vez voy a dibujar un trébol, perdón. Ya se me olvidó cómo. Ay,
algo así. Esto es un listoncito. Puede que sea retorcido varias veces, pero lo quiero orientable, quiero que sea un listoncito de verdad. O sea, voy a pensar que uno de los dos lados del listoncito, uno de los dos bordes, un borde distinguido. O sea, es lo mismo que tener un nudo con un haz normal, básicamente. Una sección del haz normal. Pero bueno, entonces los nudos que son listoncitos, las clases de homotopía de isotopía de los nudos que son listoncitos realmente son casi las mismas que las clases de isotopía de nudos usuales, solo que también tenemos como un numerito que es el número de vueltas que da el listoncito en R3. Esto es algo que podemos definir bien. Entonces, como antes, escogemos un punto fuera del nudo y consideremos caminos en R3 que terminan en el nudo. Esta vez no dan vueltas, llegan y acaban en el nudo. Pero tienen que acabar en el nudo, tienen que acabar aquí y tienen que entrar en la dirección del listoncito. Tienen que entrar al listoncito de un lado, así, como tangentes al listoncito. En la dirección, bueno, si quieren, en la dirección exactamente opuesta a la sección del haz normal, al marco. Entonces, consideremos clases de homotopía de este tipo de curvas. Las podemos mover a lo largo del nudo. Y las clases de homotopía de estas curvas, o sea que no pueden, recuerden, no pueden intersectar el nudo. O sea, dan vueltas ahí fuera, vueltas y ¡zas!, acaban en el nudo. Resulta que las clases de isotopía de estas curvas forman un rack. Y esto se llama el rack fundamental del nudo. Ahora, ¿cómo diablos, no? O sea, ¿cómo se define una operación de conjugación sobre este tipo de caminos? Bueno, tomemos dos caminos por el estilo. Algo qué sé yo, así. Camino y este camino. Este es A, este es B. Ahora, si tenemos un camino así, si tenemos dos caminos así, definimos A a la B con el siguiente dibujo. Primero, tomamos B y caminamos a lo largo de B. Llegamos hasta el nudo, pero en lugar de pegar ahí, en lugar de entrar al listoncito, lo que hacemos es dar la vuelta al nudo en una dirección, o sea, si el nudo está parametrizado, si tenemos la dirección del nudo, entonces podemos hablar de la dirección positiva de dar la vuelta al nudo. Entonces damos la vuelta al nudo y regresamos. Entonces primero hacemos esto con B y luego seguimos acá, al punto final de A. Una operación ligeramente rara, ¿no? Pero resulta que esto es un rack. Es una operación, de rack. La verdad, pues les recomiendo pues dibujar tres caminitos y checar que realmente todo funciona bien. Pues funciona. O sea, claro, la primera vez cuando ves esto piensas, ¿qué es esto? Y luego viene el teorema. El rack fundamental del nudo es un invariante completo. No sé si tenemos dos nudos con los racks no isomorfos, entonces los nudos no son isomorfos. Si tenemos dos nudos con dos racks isomorfos, entonces los nudos son isomorfos. Esto es muy fuerte. Y lo curioso es que, isomorfos, bueno, isotópicos. Lo curioso es que se pueden hacer cálculos con los racks.
O sea, no les digo cómo en este momento, o sea, no tengo tiempo para todo esto. Pero los shrugs se pueden calcular, realmente se pueden hacer unos cálculos prácticos, y a partir de los shrugs se pueden definir otros invariantes o de plano usarlos en la cocina de todos los días, ¿no? Entonces, pueden ser no primos, si bien entiendo, sí. Esto sí es un poco más fuerte que el grupo fundamental. Puede que esté mintiendo. Sí. Bueno, yo creo que todo esto es módulo, cosas como... A ver, no quiero ser preciso aquí. O sea, es una motivación para que te hagan preguntas a ti. O sea, es una cosa, hay muchos textos sobre el asunto, muy claros. O sea, es teoría de nudos básica hoy en día. Entonces, los shrugs eran, digamos, pan de todos los días en la teoría de nudos, pero fuera de la teoría de nudos como que no eran demasiado conocidos. Digo, la otra aplicación más reciente, y digo muy importante, es en la teoría de álgebras de Hopf. Y también el tercer punto de interés en los shrugs fue también una cosa ligeramente exótica, eran las álgebras de Leibniz. A Lodey, a Jean-Louis Lodey se le ocurrió que, bueno, es una historia bastante larga. O sea, se le ocurrió definir las álgebras de Lie que no son antisimétricas. O sea, que satisfacen la identidad de Jacobi, pero no la antisimetría. Y resulta que tienen sentido. O sea, no es una definición aleatoria. Y él hizo la pregunta, ¿qué es? O sea, si estos son como álgebras de Lie, ¿qué serán cosas que son como grupos de Lie? Y la respuesta está muy cercana a los shrugs. Entonces, otra razón por qué la gente se emociona con los shrugs es que se pueden estudiar realmente, es una cosa tangible. Hay una definición de lo que es la homología de shrugs y es una teoría todavía no completamente entendida, pero muy interesante. Yo creo que voy a llegar a estos temas y probablemente voy a llegar ahí ahora. De hecho, bueno, casi. Sí. Primero hagámonos una pregunta. Perdón. Después de los temblores estamos... Y la pregunta es la siguiente. Ok, los shrugs realmente no vienen de la conjugación de los grupos, no siempre. Pero ¿qué tan cercanos están a esto? ¿Existe algún grupo universal? Bueno, la respuesta es que sí, que mida, que digamos, dé la mejor aproximación de un shrug a un grupo. Y la respuesta, digo, es sí, y es la siguiente. Para cada shrug podemos definir lo que se llama el grupo asociado, y lo hacemos de la siguiente manera, o sea X un shrug, entonces tomemos el grupo cuyos generadores corresponden a los elementos del shrug, vamos a llamarlos RA, donde A varía sobre todos los elementos de X,
Y las relaciones serán las siguientes. Que R de A a la B es la conjugación de RA por RB. Algo así. Entonces, esto es un grupo. Esto es un grupo. Vamos a, más aún, tenemos una función del RAC X al grupo, bueno, voy a llamarlo GX, G sub X. Tenemos una función de X a G sub X que manda A RA, ¿verdad? Esto es como lo obvio. Y hay una cosa interesante. GX actúa en X, observación importante. GX actúa en X y la función voy a llamarla pi X. Pi X es un morfismo de acciones. Un morfismo de GX conjuntos, donde la acción de GX sobre GX es conjugación. Entonces, a ver, ¿cuál es cómo GX puede actuar en X? Realmente no hay muchas maneras, ¿verdad? Tenemos RA que actúa en B. Y esto es, bueno, RB que actúa en A. Este es A a la B. Se puede verificar que esto realmente es una acción del grupo, ¿no? A ver, ahora llegamos a un objeto algebraico de otra forma y tal vez es más atractivo para algunos de nosotros al menos. No voy a hacer tanto desastre ahora. ¡Wow! Funcionó. Entonces, ¿qué es un rack aumentado? Es un G conjunto, bueno, G es un grupo, cualquiera, un G conjunto X con un morfismo de G conjuntos X a G. Este es un rack aumentado. También a esta cosa le dicen a veces G conjunto cruzado. Tal vez la terminología G conjunto cruzado es mejor, pero, o sea, suena más decente. Pero el problema con esto es que tenemos la G en la terminología. Y si queremos considerar los racks aumentados como una categoría, queremos usar todos los grupos, todos los Gs posibles. Por eso el problema de la terminología G conjunto cruzado, ¿no? Entonces, esto es un rack aumentado. Ahora, como acabo de observar, cualquier rack se puede considerar aumentado. Le podemos asociar un grupo y tenemos un rack aumentado. Por otro lado, si tenemos un rack aumentado, entonces X es un rack como Dios manda. Entonces, podemos definir A a la B como la acción de pi de B, bueno, sobre A. Yo no sé, es que son demasiadas paréntesis aquí, ¿no? Tal vez mejor realmente voy a escribir la acción de pi B, o sea, voy a usar pi B de A.
aquí X va a pi X, algo así. Entonces, si tenemos un rack aumentado, tenemos un rack. Si tenemos un rack, tenemos un rack aumentado. Las categorías son ligeramente diferentes, porque podemos hacer que el grupo G sea más grande que lo necesario, por ejemplo. Pero la verdad es que esto se ve mucho menos exótico, ¿verdad? O sea, pero bueno. Ejemplos de racks aumentados son varios. O sea, si queremos ver los ejemplos que ya teníamos, entonces tenemos C, una clase de conjugación en un grupo, y tenemos una función de C al grupo G, la inclusión, ¿no? Entonces, pues esto es un rack aumentado, porque el grupo G no solo son los elementos de C que actúan en C por conjugación, todo G actúa en C por conjugación, ¿verdad? Entonces esto es un ejemplo. Otro ejemplo, aquí, tenemos el álgebra del IG, tenemos la función exponencial de G al grupo del I correspondiente, G, y el grupo del IG actúa en el álgebra del I mediante la acción adjunta, ¿no? Entonces esto es un rack aumentado. Y la función, digamos, la acción adjunta va a la conjugación aquí. ¿Sí? En el caso de los nudos, pues nunca usé una notación para el rack fundamental, porque no sé cuál es. O sea, después de todo, no soy nudista. Vamos a llamarlo gamma, ¿no? Tenemos un rack fundamental del nudo. A ver. Wow. Y entonces tenemos una función del rack fundamental al grupo fundamental, que la verdad pueden adivinar cuál es. O sea, si tenemos un A, un caminito que acaba en el nudo, pues simplemente colguemos aquí un lacito y ya. O sea, este camino vuelve al lazo, que es llegar al nudo, dar una vuelta y regresar, ¿no? Y por la definición del rack se ve que esto es exactamente la acción del grupo fundamental sobre el rack. Simplemente si teníamos un camino, es precomponerlo con un lazo. Entonces estos son los racks aumentados. Ahora, la aumentación realmente no juega tanto papel. O sea, hace que un rack sea un poco más fácil de entender, pero, por ejemplo, cuando definimos la homología de los racks, realmente esta aumentación no la necesitamos. Pero bueno, yo creo que ya debo ir hacia las gráficas, porque si no, me pueden demandar. A ver. Entonces, bueno, la tercera parte de mi charla realmente bueno, la tercera, no sé. Porque digo tercera, o sea, definir racks aumentados, y ahora voy a definir lo que son las gráficas multiplicativas. Entonces, ¿qué significa para una gráfica querer ser un grupo? O sea, ¿qué es un grupo? Un grupo es un conjunto, llamémoslo G, y una función de G cruz G a G, tal que esta multiplicación es asociativa y tiene un inverso. Ahora, podemos hablar de grupos en categorías.
¿no? El producto cartesiano es algo que existe, o sea, hay en varias categorías. Entonces existen grupos en categorías. Ejemplos por ejemplo, hay grupos en la categoría de grupos, ¿no? Resulta que un grupo en la categoría de grupos es un grupo abeliano. O hay grupos en la categoría de categorías pequeñas, ¿no? Y esto, si bien me acuerdo, es un módulo cruzado. Ahora, lo que yo propongo, bueno, de hecho en la categoría de gráficas, o sea, mi idea es tomar gráficas y hacer lo mismo. Pero el producto categórico de dos gráficas no es lo suficientemente interesante. Hay un producto de gráficas que se llama producto cartesiano, que no es ningún producto, ¿no? O sea, es un producto, pero no es un producto categórico. O sea, uno lo puede volver en un producto categórico, en una categoría chistosa, pero hay que hacer algunas maromas ahí, no quiero. Y realmente no es muy útil. Pero bueno, ¿qué es un producto cartesiano de dos gráficas? Para empezar, ¿qué es una gráfica? Hay varias definiciones de lo que es una gráfica. Para mí una gráfica es una gráfica dirigida, posiblemente con aristas múltiples y lazos. En otras palabras, una gráfica es un par de conjuntos, una gráfica, qué sé yo, gamma, es un par de conjuntos de aristas y vértices y dos funciones entre estos conjuntos. La función inicio y la función final. Para mí esto es una gráfica. Entonces, B es el conjunto de vértices, E es el conjunto de aristas, S es el inicio de una flecha y T es el final de la flecha. Entonces, para mí esto, por ejemplo, es una gráfica. En principio, podría yo trabajar con gráficas no dirigidas, simples como Dios manda, pero así no voy a obtener todo lo que quiero obtener. Y esto, la verdad, es una definición bonita. Entonces, si tengo dos gráficas, gamma 1 y gamma 2, el producto cartesiano de gamma 1 y gamma 2, otra vez es una gráfica. El conjunto de vértices de esta gráfica va a ser el producto cartesiano de los conjuntos de dos vértices. Pero lo interesante va a ser el conjunto de aristas. Esto va a ser B1 cruz E2, unión disjunta, E1 cruz B2. Y las funciones inicio y final van a ser obvias, las obvias. ¿Por qué? Bueno, ¿qué significa realmente este producto? Este producto está denotado por un cuadrito, por una razón muy obvia. Si tenemos una gráfica, tomemos algo realmente sencillo, ¿no? Algo así. Una flechita que conecta dos puntos. Esto es gamma. Entonces, gamma cuadrito gamma sería un cuadrado. El producto, esto es el producto de vértices con vértices, y aquí son primero la arista por cada uno de los vértices y otra vez una arista por cada uno de los vértices, pero del otro lado. Entonces, es una definición razonable. Y ahora voy a decir que una gráfica multiplicativa es una gráfica gamma, una gráfica multiplicativa gamma es una gráfica con un morfismo de gráficas, gamma cuadrito gamma va a gamma. Ahora, esta operación es asociativa, ¿no? Realmente es fácil ver que gamma 1 cuadrito gamma 2
cuadrito gamma 3 es canónicamente isomorfo a gamma 1 cuadrito gamma 2 cuadrito gamma 3. Entonces, tiene sentido hablar de aquí. Entonces, vamos a requerir que esta operación sea asociativa. Ahora, tengo unos ejemplos interesantes de... perdón. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa esto? En los vértices, ¿qué es un morfismo? Si gamma tiene conjunto de vértices B, entonces los vértices de esta gráfica es B por B. O sea, tenemos una función de B cruz B a B, que es asociativa, y entonces vamos a decir que la gráfica gamma es tipo grupo si B es un grupo. Entonces, gamma es de tipo grupo si B es un grupo. Lo que quería decir. Tengo unos ejemplos de gráficas multiplicativas que no son tipo grupo y que son interesantes. Pero realmente las más importantes probablemente son gráficas multiplicativas tipo grupo. Y veamos, ¿qué significa? ¿Qué significa esta operación? Esta multiplicación, entre comillas. Multiplicación. Significa para las aristas, ¿no? El conjunto de aristas de gamma cuadrito gamma es vértices cruz aristas, unión aristas cruz vértices, y todo esto tiene una función a aristas, ¿no? Entonces, asociatividad, o sea, realmente es lo mismo, esa es una unión disjunta. Entonces tenemos dos funciones, esta y esta. Entonces la asociatividad de la multiplicación significa tres cosas. Uno, que B actúa en E por la izquierda. Es esto, esta función. Dos, que B actúa en E por la derecha. Por la derecha. Y tres, que estas acciones conmutan. Parece que son muchas condiciones, y son muchas condiciones, pero ¿qué es lo que significan realmente estas condiciones? ¿Cómo es una gráfica tipo grupo en general? Podemos escoger la acción por la izquierda o por la derecha y usarla para trivializar el conjunto de aristas. O sea, estas acciones son acciones de un grupo, son invertibles. Entonces, el conjunto de las aristas es isomorfo al grupo de vértices multiplicado por cierto conjunto X. Y donde X son las aristas que comienzan en la unidad del grupo. En la unidad del grupo G. Entonces, usando la acción izquierda del grupo B,
podemos trasladar cada esta de las aristas en cualquiera de los vértices que queremos, ¿no? Entonces, realmente este es el conjunto de aristas. Pero no todo es tan trivial, porque todavía tenemos la acción de B por la derecha. Entonces, ¿qué es este conjunto X? Del conjunto X tenemos una función al grupo de vértices B, que es considerar el otro final de la arista, ¿no? O sea, tenemos nuestro grupo de vértices y esto es la unidad y de aquí salen unas aristas y a cada arista le podemos asociar su final, ¿no? Ahora, el grupo B, el grupo de vértices, actúa sobre X. ¿Cómo es? O sea, tenemos una arista X, bueno, una arista cualquiera. Sí. Podemos, y tenemos un elemento B del grupo de vértices, entonces podemos multiplicarlo por B inversa por la izquierda y por B a la derecha. Y entonces un elemento de X pues va a un elemento de X, porque esto tiene que ser consistente con los vértices. O sea, multiplicándolo por la izquierda por B inversa, E va a B inversa y luego por la derecha lo multiplicamos por B y regresa a E. Entonces tenemos una acción de B sobre X y esta acción va exactamente a la acción de B sobre sí mismo por conjugación. Entonces lo que tenemos es que X es un rack aumentado. Ahora, si tenemos un rack aumentado, usando más o menos esta misma construcción, podemos construir una gráfica tipo grupo inmediatamente. Entonces, básicamente los racks aumentados son las gráficas tipo grupo. O sea, las gráficas tipo grupo tienen un poco más. O sea, si el conjunto de vértices es un monoide, entonces podemos tener algo que no nos da un rack aumentado. Es como así inventamos monoides para racks, ¿no? Pero bueno, esto es como hacer definiciones, esto tal vez no es tan interesante. Pero lo que sí nos ayuda a entender este asunto de gráficas multiplicativas es qué realmente es un rack. O sea, lo que pasa es que estoy pensando en unas cosas que no he dicho todavía. Y esto es lo siguiente, para cada rack la gente define lo que es un espacio clasificante para este rack. Y la verdad es que la definición es un poco extraña. La definición es la siguiente, que nosotros podemos tomar un espacio con un solo vértice, las aristas de este espacio es un espacio como cúbico, va a consistir de cubitos orientados, o sea, entonces cada vértice de este espacio está etiquetado con un elemento del rack. Y los cuadrados de este espacio van a ser así. A, B, B, y aquí tenemos la acción de B, esta operación. Así van a ser los cuadritos. Los cubos van a consistir de tomar todos los cubos formados por estos cuadritos y llenarlos, etc. O sea, es suficiente decir cuáles son los cuadrados. Entonces, esto es un espacio clasificante del rack y luego uno puede definir la homología de este espacio clasificante. Como el espacio clasificante está definido en términos combinatorios, uno puede definir el complejo para la cohomología explícitamente, son como el complejo celular, ¿no? En muchas veces la gente define la homología de racks sin hablar del espacio. Pero, digamos, la pregunta de qué es este espacio sigue vigente. Y bueno, o sea, hay unas interpretaciones en términos de cobordismos muy finas de gente muy inteligente, pero
las gráficas multiplicativas otra vez dan una respuesta muy sencilla. Y es la siguiente. O sea, ¿cuáles son los ejemplos de las gráficas multiplicativas? Ya que tengo poco tiempo, mejor les doy el ejemplo universal desde el principio. Supongamos que tenemos un espacio cúbico. Un espacio cúbico es decir, que es un espacio, es un complejo celular, un espacio subdividido en cubos. Y para cada cubo, de cada dimensión, además tenemos un isomorfismo explícito de este cubo con cierto cubo estándar, ¿no? Entonces, si, qué sé yo, A, un espacio cúbico, y los espacios cúbicos, pues se han usado, pero no son tan populares por ciertas razones de combinatorias de topología algebraica, porque, por ejemplo, aún es muy cómodo hablar del producto de espacios cúbicos, o sea, un producto de dos cubos siempre es un cubo, o sea, no podemos escribir bien la función diagonal. O sea, el problema con los espacios cúbicos es la función diagonal. Pero supongamos que tenemos un espacio cúbico con una multiplicación cúbica. O sea, el producto de A con A otra vez es un espacio cúbico, ¿verdad? Cubo por cubo es cubo. Y entonces tomemos un morfismo de espacios cúbicos, así que es asociativo. Entonces, el 1 esqueleto, o sea, lo que sucede en dimensiones 0 y 1 de esta cosa, es una gráfica multiplicativa. Ahora, realmente esto nos dice qué son los tracks. Los tracks son como unas sombras de dimensión baja de multiplicaciones cúbicas. Esto es como la explicación a la que voy. Esto es cierto porque si tenemos una gráfica multiplicativa, hay una construcción, usando lo que se llama la construcción de James, o sea, presentaciones de grupos, o sea, cosas muy explícitas, podemos construir una multiplicación cúbica canónica, o sea, a una gráfica multiplicativa, se le asocia un espacio cúbico con una multiplicación canónica, y luego este espacio cúbico con multiplicación resulta que tiene una acción natural libre del grupo de vértices de esta gráfica. Entonces, este E de gamma módulo el grupo de vértices es lo que se llama el espacio clasificante del rack. Es el espacio del rack. Ahora, esto realmente es la razón para armar todo este asunto de gráficas multiplicativas. Hay otras razones por ejemplo, que son las siguientes. Las gráficas multiplicativas, es que hay ejemplos naturales. O sea, tomemos un grupo de Lie, por ejemplo. ¿Cómo es una gráfica multiplicativa, por ejemplo, que corresponde a la función exponencial? ¿No? Tomemos un grupo de Lie. ¿Okay? Tengo que borrar algo. El grupo de Lie G será el grupo de vértices. Entonces, tenemos un grupo de Lie. Y las aristas van a ser todas las geodésicas, todos los segmentos de geodésico, todos los segmentos de las geodésicas. En G. Segmentos finitos. Y queremos que sean parametrizados por la longitud. Y entonces las funciones de inicio de la geodésica, fin de la geodésica, van a ser las dos funciones de las geodésicas al grupo de Lie. Y la verdad, lo bonito es que estas funciones son haces vectoriales, y son haces vectoriales que realmente pues, son las funciones exponenciales. No, hay más cosas, o sea, para los nudos también es muy bonito, ¿no? En lugar de
segmentos que acaban, en lugar de curvas que acaban en un nudo, las aristas van a ser curvas en el exterior del nudo que una vez no aguantan, ¿no? Y intersectan un nudo una vez. O sea, las curvas que intersectan el nudo una vez son las aristas, pero resolver esta intersección de dos formas, o sea, arriba y abajo, nos dan el inicio de la arista, un elemento del grupo fundamental, el fin de la arista, otro elemento del grupo fundamental, etcétera, ¿no? O sea, uno puede jugar juegos aquí. Pero básicamente es todo lo que quería contar yo hoy. Y pues si tienen preguntas, pues pueden hacerlo ahora o después. ¿Hay preguntas? Max. Sí. Pero si quieres preguntar cuál es el ejemplo, pues no, mira, la respuesta es más boba que la pregunta. O sea, tómate dos grupos abelianos con el mismo número de elementos. Z módulo 4Z y Z2 por Z2. O sea, los racks son triviales, pues solo ves, o sea, no ves la conjugación realmente, solo ves el número de elementos. Elías. Son parecidas, o sea, realmente son parecidas, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, las gráficas multiplicativas son un poco más, son más estructura. Lo que puedes hacer para las gráficas de Cayley, sin embargo, es imitar la construcción de estos conjuntos cúbicos. Cada gráfica de Cayley la puedes extender a ser pues un conjunto cúbico con ciertas propiedades, etcétera, pero sí, digamos, son parientes, pero funcionan de una manera diferente. Sí, Marcelo. No sé, o sea, realmente en los casos cuando uno espera que sea algo trivial, ¿no? Cuando, por ejemplo, X es un conjunto nada más y el grupo de vértices, el grupo B es trivial, o sea, lo que obtienes no es algo contraíble, sino pues algún wedge sino el espacio de lazos de un wedge de esferas. O sea, hay bueno, pero la verdad no sé. O sea, Daniel. creo que sí. Mario, tenías. Si el grupo fundamental del nudo es el grupo asociado al rack fundamental del nudo. Hay otros, es que si tienes un rack realmente se pueden definir varios grupos. Hay un grupo de operadores que es un poco más pequeño, pero sí, el asociado, o sea, la definición, la gente realmente hacía teoría de nudos, no les interesaba álgebra extraña, ¿no? Entonces, el grupo asociado es la construcción del grupo fundamental, o sea, el rack fundamental del nudo y el grupo fundamental del nudo tienen la misma presentación. Entonces, es esto. ¿Cómo? Esto es lo que me dice mi memoria. Bien, ¿más preguntas? Bueno, podemos seguir platicando con Jacob con las jícamas y zanahorias que es probable que haya acá afuera. Muchas gracias, Jacob. Bueno, te debo este objeto. Si fuimos una categoría